Buenas tardes para todos, bienvenidos de nuevo a su canal Lo que diga la Biblia. No se pierda esta segunda parte del purgatorio. Ya hemos visto una primera parte, hoy les traigo la segunda y está enfocada en 1 Corintios 3 del 11 al 15. Bendiciones. Bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer un pequeño recuento de la primera parte de la que hablaba el día de ayer con el tema del purgatorio. Y esa primera parte estaba enfocada en el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 25. Realizamos el estudio leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 25, donde nos damos cuenta que el Señor Jesús hace una comparación sobre el matar, que se dijo antes y sería condenado, y luego él dijo que con solamente que agrediéramos a nuestro hermano con malas palabras, con que tuviéramos odio hacia él, también estaríamos expuestos al infierno. Habla de la reconciliación, cuando le dice que deje la ofrenda y regrese a solucionar el problema que tiene con ese alguien, y ahí sí vuelva y de la ofrenda. Y al final, como pone el ejemplo de que si permite que ese adversario lo entregue a esa situación, esa persona puede caer en una cárcel. Ya explicamos la cárcel, explicamos que eso es un tema espiritual, que no saldrá de ahí hasta que no pague el último centavo, dice ahí el último peso, como dicen algunas versiones, y es de que nosotros tenemos que reconciliarnos, que debemos perdonar, que debemos pedir perdón. A eso nos manda el Señor, de lo contrario estaríamos presos de todo este montón de situaciones de iras, odio, contienda, aborrecer a nuestro hermano. Tocamos una serie de pasajes donde el Señor nos invita a estar unidos, donde también hablamos de que no podemos aborrecer a nuestros hermanos, que tenemos que amarlos. Ese es Mateo 5:25, del 21 al 25 lo explicamos mejor para que pudiéramos entender el contexto de lo que quería decir realmente este pasaje, y nada tenía que ver con un sitio temporal, donde las almas irían a purgar una pena allá, en ese sitio. Pero había quedado pendiente un segundo pasaje que también se dice que justifica el purgatorio, también tomado del mismo video que miré del señor sacerdote Luis Toro, donde afirmaba que sí existía el purgatorio. Entonces, de la misma Biblia que leímos ayer, de la versión Dios habla hoy, de la versión católica, vamos a leer ese pasaje que esta persona explica y lo que define él con estos versículos, que es el purgatorio. Entonces vamos a leer los versículos primero que él da en este video. Y está en 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15. Dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, recibirá un pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo. Aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Ahí terminamos en el versículo 15, versículos 11 al 15. Y en la explicación que se da en ese video acerca del purgatorio, donde habla que el fuego, dice que allá en el purgatorio van a purgar una pena. Al estar purgando la pena,
están siendo atormentados con un poquito de fuego. Pues, son las expresiones que hace este señor sacerdote en el video, que es un poquito de fuego, pero que al igual se va a salvar. Entonces ahí dice, al igual será salvo así como por fuego, como quien escapa del fuego. Entonces ese fuego es el purgatorio, y allá van y purgan las penas, y dice, ay, entonces la gente se queda así, pero tiene como razón, que claro, está allá, se quema, pero el Señor lo saca de todos modos, o sea que se va a salvar. Si esto fuera así realmente, de fácil, si esto fuera realmente así de fácil, la gente pudiera hacer lo que se le diera su conciencia. Y solamente un grupo aparte de personas, de su familia, de sus amigos, oran y lo sacan el alma, pero duraron 20, 30 años haciendo todo lo malo, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y alguien con 2 oraciones, con 3 oraciones lo saca. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? ¿No valió? El sacrificio no valió nada, porque Él se va a ese sitio y nosotros rezamos por Él y lo sacamos. ¿Sería válido esto? Ahora, esa fue la explicación que argumentó esta persona en el video. Ahora yo los quiero invitar a leer el contexto. Vamos a leer el texto del versículo 1. Porque por lo que les dije ayer, nosotros no podemos hacer doctrina de un versículo. Aquí se tomaron 4 versículos. Se tomaron 4 o 5 versículos. Pero tenemos que ir más allá, porque si esto no nos puede quedar claro, a simple vista está hablando de otros temas. Pero quiero que vayamos más allá. Y a esto hay que aplicarle un poco de hermenéutica. ¿Ya? Y vamos a mirar el contexto. Vamos a mirarlo. Y nos vamos a dar cuenta si realmente este pasaje también de 1 Corintios 3 viene hablando de un sitio temporal donde se afirma van las almas que murieron en pecado, no de muerte, y que se pueden sacar con nuestras oraciones. Vamos a estudiar. Entonces regresen al versículo 1. Regresen al versículo 1. 1 Corintios 3, 1. Dice, el título dice, deficiencias de la comunidad de Corinto. ¿Sí? Ni el título tiene nada que ver con lo que se explicó en ese video que les acabo de decir. Dice el apóstol ahí, dice el apóstol. Yo, hermanos, no pude hablarle entonces como a gente madura espiritualmente. ¿Qué le está queriendo decir? No les estoy pudiendo hablar como a gente que ya lleva tiempo en el Evangelio. ¿Cómo así, Pablo? Explíquenos mejor. Sí. Sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Ya. Entonces, lo que le está diciendo el apóstol acá, lo que viene diciendo, es que él les había explicado todo como para niños, o sea, para niños en la fe, despacio, cosas básicas, cosas muy sencillas, y yo no las estaban entendiendo. No las estaban entendiendo. Y dice, les di una enseñanza sencilla. Si se da cuenta que viene hablando de tema espiritual, les viene enseñando, pero de temas espiritual. Igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido. O sea, lechecita de pecho, y no le da caldito, no le da arroz, no le da nada. ¿Sí me la están cogiendo, cierto? Bien, vamos bien. Creo que vamos bien. Porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. ¿A qué comida se estaba refiriendo? Ya me están entendiendo, ¿cierto? Es espiritual, a temas de más peso. Y ni siquiera pueden digerirla ahora. Todavía no habían podido digerirla. ¿Cómo así, Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Versículo 3. Porque todavía son débiles. Wow. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Les está hablando de un sitio temporal, gente que se haya muerto en pecado, no de muerte,
eterna, que irían a ser atormentados con un poquito de fuego. Hasta ahí nada, ¿cierto? Vamos bien. Dejemos que el mismo apóstol nos diga qué pasó. Versículo 4. Le acaba de decir que ustedes son tan débiles espiritualmente que actúan con criterios puramente humanos, ¿cierto? Versículo 4. Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cómo así, Pablo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Pues que unos están diciendo, no, es que yo soy de Pablo. A mí me gusta el apóstol Pablo. Yo mejor es con el apóstol Pablo. Y otros decían, no, yo con Pablo casi no. Yo soy con Apolos. Entonces, el apóstol Pablo y Apolos, este otro predicador que había, y la gente decía, es que yo soy de él, y yo decía, no, yo soy del otro. Eso es como en las campañas políticas. Es que yo voy con el partido X y no mejor yo con el partido Y. ¿Ya? ¿Sí me está entendiendo? Estaban queriéndose dividir porque estaban poniendo los ojos en los hombres, estaban poniendo los ojos bien fuera en Pablo o bien fuera en Apolos, en este otro predicador. Pero ¿qué le sigue diciendo el apóstol Pablo ahí? Versículo 5. A fin de cuentas, les dice Pablo, a fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores. Simplemente somos servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. O sea que ellos fueron los instrumentos de las manos del Señor para que esas personas de Corinto buscaran a Cristo. Buscaran a Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré, dice Pablo, yo sembré y Apolo regó. O sea, Pablo inicia sembrando la semilla, la palabra, y Apolo siguió con ellos, evangelizando, siguiendo hablándoles y enseñándoles. Pero ¿qué dice después? Pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. ¡Wow! Entonces, Pablo viene, dice la palabra, Apolo la sigue reforzando, pero Dios es el que hace todo. Está diciendo acá el apóstol. O sea, ni yo, Pablo, soy algo importante, ni Apolos es algo importante. No, lo importante aquí es Dios. Es lo que viene diciendo acá. Lo importante es Dios. De manera que ni el que siembra, o sea Pablo, ni el que riega, o sea Apolos, son nada, sino que Dios lo es todo. ¿Se están dando cuenta? Estoy diciendo, no pongan sus ojos sobre mí, sobre Pablo, sobre Apolos tampoco, no, quietos ahí. Somos solamente servidores. Pongan los ojos en Dios, porque Él es todo. Sigue diciendo, pues él es quien hace crecer lo sembrado, o sea, Dios. Versículo 8. Los que siembran y los que riegan son iguales, o sea, Pablo y Apolos están siendo iguales, está diciendo él. Aunque Dios pagará, póngale cuidado, como dice el señor sacerdote, dice, pongan la lupa. Entonces pongan la lupa también ustedes ahí, pongan la lupa. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará, hay un pago a cada uno según su trabajo. Wow. O sea, según el trabajo que hagan en la obra de Cristo, van a ser recompensados. Va a haber un pago adicional. ¡Qué chévere! ¡Ay, qué bien! Versículo 9 dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo que ellos son simples servidores de la obra del Señor. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Les está diciendo la comunidad de Corinto, ustedes son un sembrado, un sembrado. Qué chévere, cómo el Señor nos ve a nosotros. Y dice, versículo 10, yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos. ¿Qué fundamentos? Ya vamos a mirar. Y otro está construyendo sobre ellos. Este era Apolos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Cada uno de ellos tenía que tener cuidado cómo iba a construir sobre ese fundamento. Versículo 11.
pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, o sea, el que ellos habían predicado. ¿Cuál es? Que es Cristo. Cristo es el fundamento. Y de eso les venía hablando desde hace rato. Sobre este fundamento, uno puede construir ¿con qué? Con que vea el ejemplo que ilustra el apóstol aquí. Cómo las personas sobreedifican sobre este fundamento, sobre Jesucristo, sobre la fe, sobre la confianza en Dios. Cómo empieza a construir su vida en la obra del Señor. Vea cómo la está comparando. Entramos al versículo 12 y todavía no encontramos en esta lectura nada que tenga que ver con lugares temporales para las almas que murieron en pecado, no de muerte, y que pueden salir después con algunas oraciones. ¿Lo encontraron? ¿Cierto que no? Hasta el momento no apareció nada de eso. Nada que tenga que ver con el tema del purgatorio. Absolutamente nada. Y ya iniciamos en el versículo 12. Entonces estamos entrando en el contexto de qué venían hablando Pablo a los corintios acerca de él mismo, de Apolos y de ese pueblo que no les podía hablar todavía, no les podía dar alimento sólido. Les tocaba otra vez volverle a dar como esa lechecita, como esos rudimentos, lo básico. Eso es como yo decirle a usted, vamos hoy a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús, algo muy sencillo. Que nació en un pesebre, que salió con María, que hicieron un censo, que nació el niño Jesús, que fue circuncidado, que María fue al templo con él después de la purificación, como mandaba Moisés. Y bueno, y ellos presentaron unos animales en sacrificio por sus pecados. Ahí dice que hablan de unas tórtolas porque no tenían para comprar, los que en ese tiempo no tenían para ofrecer un cordero. Dice el Levítico del Antiguo Testamento, que presentaban 2 tortolitas, ¿ya? Eso hizo María y José por los pecados de ellos mismos, porque ellos eran seres humanos como cualquiera de nosotros, como usted y como yo. José y María, carne y hueso, hombre y mujer, naturaleza humana. Y ellos tenían que presentarse al templo y presentar este sacrificio. Eso está en Lucas 2, lo pueden leer. Entonces, eso es algo suave. Eso es algo básico, que pudiera uno hablar con alguien. Esa es de la leche. O sea, pues yo les hablo como a niños en Cristo, a cosas suaves. Eso lo podemos comparar como si pudiéramos hoy hablar del Apocalipsis. Eso es lo sólido. Entonces que le lleguen a nombrar a usted que hay un dragón que tiene cuernos, que el ángel bajó al abismo, que llevaba la cadena, que la muerte segunda, que es todo eso, que la bestia, que el falso profeta. ¿Cómo así que es eso? ¿Sí? Es lo más suave a lo más difícil. Él no le podía hablar siquiera lo difícil porque no habían podido entender lo más fácil. Ese es como para aclarar ese tema. Ya, entonces viene haciendo una comparación. Cómo pueden construir cada uno. Y habla de unos materiales, es el ejemplo que él pone. Unos materiales. ¿Cuáles materiales son? El versículo 12. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, con paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. ¿Por qué viene hablando aquí del oro, de la plata y de las piedras preciosas? Son 3 materiales diferentes a los otros, a la madera, ¿sí?, a la paja y a las cañas. El oro y la plata y las piedras preciosas son elementos más valiosos, más duros, más resistentes, de un mayor valor, a comparación de la madera, de la paja y de las cañas. Son elementos de mayor valor, de menor valor, son más frágiles, son más débiles, y que expuestos al fuego va a ser
consumido. Por eso hacía que cómo construye cada uno en la obra del Señor, sobre ese fundamento que era Cristo, o con oro, o con plata, con piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Versículo 13. Vuelvo y repito, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. ¿De cuál juicio? Aquí no estamos hablando del juicio del gran trono blanco, ¿no? Aquí estamos hablando, porque es que aquí estamos hablando, Pablo inhalando, de un pago, de una recompensa por trabajar en la obra. ¡Wow! O sea que estoy inhalando del tribunal de Cristo, cuando nos presentemos delante del Señor y Él nos dé a nosotros los galardones de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Si son buenas, nos va a dar muchos galardones. Si no hemos hecho nada, viene la segunda parte. Porque ese día vendrá con fuego. Aquí no es que venga con una llamada de candela, con una llama olímpica, con un soplete. No, esa es la expresión que utiliza. Él vendrá con fuego. Apocalipsis también habla de que el Señor tendrá ojos de fuego. No, si me está entendiendo, es como cuando usted mira a alguien así fijamente, que le quema la mirada. Y él va a venir a mirarnos y nosotros delante de él vamos a decir, hicimos esto, realmente no hicimos esto, dejamos de hacerlo, yo hice esto, y el Señor se va a dar cuenta. El Señor se da cuenta porque va a probar eso con fuego. Y el fuego probará la clase de ¿qué? ¿La clase de qué? De trabajo. La clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que cada uno construyó es resistente, por eso está el oro, la plata y las piedras, resistente, hace comparación con el material, recibirá su pago, su recompensa, su premio. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, perderá lo que hizo. Aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Hay personas en las iglesias, que les gusta trabajar mucho en la obra, les gusta colaborar demasiado en la obra. El don de servicio que tienen es impresionante. Quieren servir en el grupo de alabanza, quieren poder servir en el altar, predicando, quieren servir en las entradas de sus iglesias, en las reuniones, yendo a las veredas a evangelizar, estar atento con las ayudas que se le dan a las personas de bajos recursos, en el mantenimiento de la iglesia. Y hay gente que está pendiente de la iglesia, de la obra de Cristo. ¿Cómo hay gente que se dedica a ir al servicio en su iglesia y no más? Sí, se guardan para Cristo, son personas de bien, no están inmersas en el pecado, pero nada más que no trabajan en la obra de Cristo. Y ahí dice, si bien son salvos, pero pierde su trabajo. ¿Qué es lo que pierde realmente ahí? Perdió que el Señor le diera su pago, un galardón, un premio. Eso es lo que está queriendo decir este pasaje. Hasta ahí, hasta el versículo 15. Dios mío, esto está fácil de entender. Yo no creo que ustedes se hayan enredado o yo los haya tratado de confundir. Leí muy despacio, fácil de entender, fácil de comprender. La comparación que hace el Señor, todo esto del oro, creo que quedó muy bien explicado. Esa caña, esa paja, esa madera, delante del Señor para un pago que Él quiere dar, una recompensa que Él quiere dar, es lo que nos pide a nosotros, que oro, plata y piedras preciosas, que edifiquemos así, con materiales fuertes, resistentes, que cuando Él venga diga, hiciste un muy buen trabajo en tu iglesia, hiciste un muy buen trabajo en la comunidad, fuiste un siervo fiel, fuiste un siervo colaborador, que le gustaba trabajar en la obra de Cristo. Aquí viene hablando del trabajo en la obra y de que ellos no debían poner los ojos ¿en quién? Ni en Apolos ni en Pablo, en Cristo, en Dios, porque Él es todo. Mis hermanos,
Si quieren, les quiero regalar unos pasajes donde habla unos pasajes que pueden leer. Yo les dije ayer que con un solo pasaje no se puede hacer doctrina, les voy a regalar entonces para que se den cuenta que hay coronas, hay regalos, hay premios. Jesús dice en el Apocalipsis que Él vendrá y su galardón con Él para recompensar, para pagar a los que hicieron la obra, a los que trabajaron en la obra. Y bueno, también hay otros pasajes como Filipenses 4:1, Primera de Tesalonicenses 2:19, Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10, Segunda de Timoteo 4:8, Primera de Pedro 5, del 1 al 4, y en ellas habla de la corona de justicia, de la corona de gloria, de la corona de la vida, de la corona de gozo. Bueno, hay premios para estas personas que se entregan a la obra del Señor. Yo le quiero dar gracias a Dios por darme esta oportunidad de hablar de un tema. De verdad que muchas personas en la calle se las encuentra uno y le preguntan a uno por este tipo de temas y uno poderle decir, en la palabra está la respuesta. No podemos seguir sentados yendo a nuestras iglesias solamente a escuchar lo que el predicador lleva. Tenemos que ir a la palabra, confrontar con la palabra si es cierto, porque estamos llenos de cosas que siempre nos han enseñado. Venimos con tradiciones y uno le pregunta a las personas por qué en su fe se dice esto, se dice aquello, y realmente su respuesta es muy simple al responder, no sé, a mí pues siempre me lo han enseñado así. Mi abuela era así, mi mamá era así, pues yo también, pero yo leer la Biblia no lo hago, pero pues yo soy así y yo pertenezco a esta iglesia y de ahí no me saca nadie. Pero ¿por qué no leemos la Biblia? Ay, no, eso a mí no me gusta. No, eso la Biblia se hicieron para los que la enseñan. Ay, no, yo no, eso no me gusta. Y la verdad, a mí me da tristeza en el corazón ver personas cómo prefieren llegar a sentarse en una banca, en una silla, a solamente escuchar a una persona y no cerciorarse por medio de la palabra, Dios, ¿qué quiere decir realmente con lo que me están enseñando en mi iglesia? Entremos a meditar, a estudiar la palabra. No nos quedemos con leerla, porque leerla, usted puede leer cualquier cantidad de hojas hoy, pero si no está entendiendo, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Yo lo animo a que estudie la Biblia. Yo lo animo a que usted que me escucha hoy este mensaje lo multiplique. Creo que fui muy claro al leer la Biblia. La misma Biblia católica, les comenté al principio, tomado de ahí, y nos dimos cuenta que realmente no habla de ningún sitio temporal, tampoco este pasaje, igual que el anterior. Meditemos en la palabra. Bendiciones en este día para todos los que están viendo este video y quiero que se suscriban al canal. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que realmente le puedan llegar muchos más mensajes que sé que van a ser de bendición para usted y para su vida, para su familia. Mensajes que nos edifican y nos explican realmente todo el contexto de los pasajes. Muchas gracias, bendiciones, feliz día.